Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Por supuesto que tengo la información para ustedes. Oiga, cuánto ruido. El asunto del llamado Sí por México, que fue, pues sí, exhibido en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene su origen en todas las organizaciones que se vieron perjudicadas por los famosos fideicomisos. Pues para todo había, para los jueces, magistrados, para los de Nafin, para todos. Ni me extrañaría que por ahí Felipe Calderón y Peña Nieto, incluso Zedillo, que está muy de moda, pues también tengan sus fideicomisos. Pero ese no es el tema. El tema es el famoso grupo Sí por México, que también se les conoce como Frenados o Frenados. Dice Gustavo de Hoyos Walter que ellos no se sentarán con el presidente a dialogar, ni creo que al presidente López Obrador le interese mucho sentarse a la mesa con aquellos que desde su candidatura estuvieron en contra. Es un grupo empresarial, sí, pero también hay otro grupo empresarial muy fuerte que está en Monterrey. Son dos en Monterrey. Y uno de los fuertes está con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El otro es FEMSA, que por su cuenta pues apoya las causas de Frena, tiene al Consejo Coordinador Empresarial o a una parte de ellos, a veces se dobla, a veces no, pero que están dispuestos a meterles dinero. ¿Por qué tanto ruido? Aquí están las causas. Y lo dijo una senadora de la Cuarta Transformación. No se lo pierda, es interesante lo que dijo, porque narra que este país desgarrado por el periodo neoliberal es una revolución de conciencias. Y eso, de la manera pacífica, no es cosa sencilla, pero se logra, se alcanza, porque hay que reconvertir a este país saqueado. Mire que Ernesto Zedillo se las da de muy pulcro cuando hizo el FOBAPROA para rescatar banqueros, cuando nacionalizó ferrocarriles nacionales, cuando el hombre del cambio, Vicente Fox, se dedica a promocionar la marihuana. No es que esté bien o mal, es muy su trabajo o muy su actividad, pero no tiene calidad moral para hablar de nadie, menos para decir que fue un gran presidente. Si los que gobernaron fueron los hijos y Martita Sagún, lo sabemos todos. Toda esa amalgama de expresidentes, exfuncionarios, José Córdoba Montoya, Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, Ernesto Zedillo, los Gil Schwartz, Vicente Fox, Calderón, Genaro García Luna, Salvador Cienfuegos, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, Miguel Ángel Osorio Chong. Toda esta gente está detrás de este grupo que se dice no político, pero van a incidir en los partidos políticos. Y la respuesta viene de la senadora Morena. Sí, hasta las cachas. Morena hasta las cachas. No se puede perder esto, pero le doy un adelanto de lo que pasa. Vámonos a esta información que es por demás importante. Sí, dejaron un México desgarrado. No se les olvide que tenemos memoria. Este pueblo no es el mismo al que saquearon tanto tiempo. Tengo la información, voy a hablar del tema importante como siempre. Le encargo, suscríbase a este canal, ACM Canal 54, la información gratuita y rápido para ustedes. Aparte, pues, denle like al video, ¿no? Difúndalo para que más gente se entere de lo que no van a hablar los medios de comunicación convencionales. A ellos no les conviene porque el chayote ahora viene de los empresarios. Ya no viene del gobierno federal, de sus impuestos y de los míos, ya no se surten. Vamos a la información. Ahí tiene a Gustavo de Hoyos Walter. Sí por México no pretende ser partido político. Estamos concebidos como un movimiento de propuesta, no de oposición. Vamos a buscar a todos los partidos políticos y candidatos, empezando por Morena. Gustavo de Hoyos Walter, pues dice que ahora va con esta propuesta. Sí por México, no es prioridad sentarse con AMLO, es incidir en partidos políticos. Ya lo corrieron de la Coparmex, pero el que llega, José, se llama José Medina Mora y Casa. Por cierto, es hermano de Eduardo Medina Mora y Casa, el ex ministro que salió de la Suprema Corte por corrupción. Y él dice que esta es la iniciativa. Pero ¿para qué presentarle a este personaje que está ligado a muchos otros? Este es lo que él propone. Escuche. Súmate a la gran marcha ciudadana por el sí, que es muy fácil. Primero conócenos. Regálale un minuto al sí.
Entra a nuestra página web, conoce nuestra propuesta, sigue nuestras historias en redes sociales. Segundo, súmate al sí, inscríbete, mantente informada e informado y promueve esta plataforma entre tus amigos y conocidos. Bueno, tampoco es para tanto, ahí está. Tras lanzar Sí por México, Coparmex dice adiós a De Hoyos Walter. Quien lo releva, José Medina Mora y Casa, es el candidato de unidad para la presidencia nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, es decir, el grupo que patrocina, estos son los patrocinadores de quienes han estado, pues porque ahí está Claudio X González, y ahí está su trabajador Gustavo De Hoyos Walter. ¿Quién más se va a sumar? Súmense. Mire, Medina Mora y Casa, quien fue postulado por el Centro Empresarial de Jalisco, es fundador y presidente del Consejo de Administración de Compusoluciones. ¿Se acuerda de Compusoluciones? Es la empresa ligada a Genaro García Luna. Bueno, pues aquí está su currículum. Le decía de la senadora, ella vale la pena escucharla, porque de veras, habla de todo lo que han pretendido ocultar todo este tiempo. Esta es la verdadera razón de Frena, de Sí, de los empresarios y de los famosos fideicomisos. Desgarrado por años de corrupción, impunidad y abandono de los más necesitados, quienes devastaron a México vienen a decirnos cómo se debe gobernar. Los virus hablando de vacunas. Jack el Destripador diciendo cómo se debe usar el bisturí. Por cierto, qué bueno es respirar aire fresco, ¿no? Y no en la otra sede que es el símbolo de la corrupción y que tenemos que sufrir a diario en ese lugar que no tiene una sola ventana. La transformación no solo era indispensable, sino vital. El hedor de la corrupción ya no nos dejaba respirar. Nunca como ahora, en esta pandemia, hemos entendido la importancia de cambiar los malos hábitos, transformar de raíz nuestra relación con el planeta, con los otros seres que lo habitan. Y también muy importante, cambiar hasta nuestra forma de comer, fijarnos en lo que nos metemos a la boca. Cuestionarlo todo es lo que el mundo exige. Y no veo por qué tenerle miedo a cambiar mecanismos que ya no sirven o que se degradaron hasta volverse herramientas de la corrupción. México ha iniciado muchas veces las grandes revoluciones y hace 2 años inició la revolución más compleja, la revolución de la conciencia y lo más importante, la revolución pacífica de la conciencia. Para ello es necesario hacer cambios radicales. El temor al cambio tiene 2 vertientes, el simple miedo a lo nuevo o la preservación de los intereses creados. No le tengamos miedo al cambio, tengámosle terror a volver a lo que vivíamos los últimos 80 años. México tiene raíces culturales muy profundas. Hasta allá no pudieron llegar con su degradación. Nuestra cultura todo lo vence. Y estamos aquí para volver a alimentar las raíces sanas y desechar las raicillas débiles que lograron degradar. Tratan de engañar y confundir constantemente, pero ya nadie les cree. El mundo entero enfrenta la necesidad de un cambio. El espíritu de los tiempos exige revisarlo todo de raíz. El caso de los fideicomisos es uno más de esos cambios y faltan muchos más y más profundos. Si se asustan, es quizá porque muchos de ustedes quedarán exhibidos, porque eso sí les aseguro. Vamos a comprobar caso por caso cómo se dio la corrupción. Extingamos lo que sea necesario, antes de que se extinga lo más preciado, que es la vida, la dignidad y la ética.
Estamos aquí para defender la verdadera transformación de México y para asegurarnos de que el país no regrese a la situación en que los gobiernos del PRIAN y sus aliados lo dejaron. Les propongo que con humildad pidan disculpas al pueblo por el daño que provocaron, que acepten su error y se unan a la transformación del país. Nada mejor le puede pasar a México en momentos tan duros para la humanidad que ser ejemplo de cambio. La necesidad de entregarse al cambio es la vida. Estamos en el mundo para cambiar, para movilizarnos. Es la misión del ser de este continente, mantener la vida en movimiento, decía el gran Paul Besheim. Tenemos que desechar todo mecanismo que le sirva a la corrupción. Para hacer cambios de raíz se necesita valor e integridad moral. Concluya su participación. El agua estancada se pudre. Ya concluyo, presidente. Las raíces antiguas de México están vivas. Las nuevas raíces darán pie a una nueva planta que está creciendo y que es una vida pública sana. No tengamos miedo de vivir en un México sin corrupción. Hasta los que se acostumbraron pueden cambiar. Pueden cambiar sus hábitos hoy mismo. Vivirán mejor, se los aseguro. Muchas gracias. Bueno, y también la senadora Antares Vázquez habló así. Una retórica constante de diferentes grupos parlamentarios respecto a qué va a pasar y las víctimas y se van a quedar y los deportistas. Es una necedad de esa retórica, de estar diciendo mentiras constantemente. Hay quienes gritan mucho y piensan que gritando entonces las mentiras se convierten en verdad, pero pues no es así. Es muy importante considerar que los fideicomisos son instrumentos financieros. El fideicomiso no es dinero. Puede ser un fideicomiso con dinero o mucho o poquito o no tener. El fideicomiso no es el fondo, no es el recurso. Les voy a poner un ejemplo. Hay fideicomisos dentro de estos 109 que estamos extinguiendo. Un fideicomiso que tiene 120 millones de pesos que están intocados desde hace años. Nadie ha hecho ninguna operación con ese fondo en años, pero sí ha tenido un costo financiero por el fideicomiso de 38 millones de pesos. Entonces, ¿de qué se trata? Esos 38 millones de pesos son recursos públicos que bien podrían utilizarse en las víctimas, bien podrían utilizarse en los deportistas de alto rendimiento, ¿no? O bien podrían utilizarse en ciencia y tecnología. Pero eso no lo dicen quienes repiten una y otra vez como si el fideicomiso fuera el dinero que está dentro de él. Es muy importante que esos que dicen que se expropiarán los recursos y que se hará uso discrecional, los tenemos que poner en evidencia porque están mintiendo. Quiere decir que o actúan muy mala fe o desconocen cómo debe hacerse uso del presupuesto de egresos, de cómo se hace uso del presupuesto público, que siempre tiene que haber reglas y que no se puede hacer uso discrecional de los recursos. Entonces, esto más con esta retórica golpista para estar denostando y desinformando a la gente. Sigue la infodemia. Han generado toda una parafernalia en medios para mentirle a la gente. La ventaja es que la mayoría no les cree. Bueno, parte de las senadoras Antares Vázquez y Jesúsa Rodríguez, hombre, personas que conocen del tema, senadoras. Mis respetos para estas senadoras que hablan con la verdad, que es contraria a los intereses de la derecha, aferrada a regresar al poder y aferrada a que le regresen sus recursos porque eran cantidades multimillonarias. En estos fideicomisos se hicieron fortunas. Bueno, para arreglarle las casas, las residencias. ¿Cuáles casas? Jacalitos son verdaderas residencias del Poder Judicial. Para que se cubriera las reparaciones a las residencias de los jueces, de los magistrados,
para darle dinero al Consejo de la Judicatura Federal, a pesar de que tiene toda una partida presupuestal para sus gastos. ¿Verdad que hay mucho dinero? PepsiCo, Sabritas, Ford, Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción, pues tienen que estar preocupados. Qué bueno que extinguieron esto. Era un aquelarre de dispendio y corrupción. Así se realiza la cuarta transformación. Y estas senadoras dicen la verdad, que no lo dicen los del PAN. Por cierto, salieron con la colita entre las patas, como debe ser. Así se trabaja. Esta es la verdad y no la que dicen personajes como Xochitl Gálvez o Lili Téllez. ¿Están informados? Ahí está el sí. A ver quién lo sigue. Y acá está la cuarta transformación con una fuerza increíble, con una fuerza moral que no cualquiera puede tener. Amigas, amigos, están informados. ¿Se les cayó el teatro? Sí, se les cayó. Y se los que tumbaron 2 senadoras de primer orden, de la 4T. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.